Hola, un saludo a todos. Gracias por atender esta conferencia. Obviamente que no es una conferencia de modo presencial, ¿verdad? Pero las hemos subido al aula virtual para que ustedes puedan, en cierto modo, tener acceso a la información. Vamos a iniciar pues con este tema que es esencia, personalidad y ego. Hay veces cambiamos el nombre, hay veces decimos esencia, ego y personalidad. Eso pues no tiene mayor trascendencia el orden en que se diga, pero queremos en esta oportunidad hacer mención pues de que todos poseemos un vehículo físico, el cual nos permite interactuar con el mundo exterior a través de los cinco sentidos. Bien es sabido que en nuestro sistema de educación, cuando estamos niños, nos enseñan hablando sobre los colores, que conozcamos las partes del cuerpo físico. Además de eso, nos empiezan hablando sobre la familia, que conozcamos la relación papá, mamá, primos, hermanas, etcétera, etcétera. Después le van enseñando al niño que conozca el hogar, ¿no? Lo que es la casa, las partes de la casa, las cosas que hay en la casa. Posteriormente al niño le van enseñando sobre el vecindario, qué es lo que hay en el vecindario. Posteriormente le van enseñando lo que es la ciudad o el pueblo donde vive, después el estado, después van hablando del país, después del país van hablando de la región, que puede ser un continente, después hablan de todo el planeta Tierra, después del sistema solar, después de la galaxia y después se expanden pues a hablar aspectos relacionados con el universo exterior o lo que pudiéramos hablar estelar, ¿no? Si bien es bien interesante la metodología, cómo vamos moviéndonos de lo más cercano a lo más distante. De igual forma sucede cuando nosotros entramos al conocimiento de la gnosis, que la gnosis nos lleva a que nos conozcamos, ¿no? Partiendo del cuerpo físico, la ciencia oficial o el mundo exterior nos enseña del cuerpo físico hacia afuera, hacia lo exterior. La gnosis viene y nos educa del mundo interior, ¿verdad? Del cuerpo físico hacia el mundo interior, a que conozcamos verdaderamente esos aspectos que desconocemos dentro de nosotros mismos. Entonces, si yo hago la pregunta a una persona que no tiene conocimientos de estos estudios y le cuestionamos y le preguntamos la siguiente pregunta: ¿quién o qué se expresa a través de un vehículo físico, de una persona, de un cuerpo físico? ¿Cuáles son esos elementos que hablan, piensan, sienten, actúan a través de un cuerpo físico? Por regla general, la mayoría de gente no tiene una idea muy clara de qué es lo que se manifiesta. Algunos estudiosos en psicología pues muchas veces tienen un marco teórico de estas cosas, pero muy difícilmente tienen una experiencia, una vivencia, ¿verdad? Que haya sido un estudio o una experiencia en primera persona. Generalmente en las universidades siempre se habla de conocimientos en tercera persona, es decir, que no son cosas que uno las ha vivido, sino que ha leído, ha escuchado. Y aquí en la gnosis lo que tenemos que hacer es ir hacia adentro, ser nosotros nuestro mismo objeto de estudio. Somos el sujeto y somos el objeto de estudio a la vez, es decir, somos el sujeto que estudia al objeto. Entonces, volviendo al tema, pues, como parte inicial del estudio del conocimiento interior, todo estudiante de la gnosis tiene que tener bien claro que cuando una persona mediante su vehículo físico se expresa, solo hay tres cosas que se expresan a través de este vehículo físico, que se llama la esencia, que se llama el ego y que es la personalidad. Partiendo de esta primicia, pero antes quiero aclarar también que nosotros tampoco somos el cuerpo físico. El cuerpo físico también es un vehículo para que se manifiesten estas tres cosas. Como vamos a ver más adelante, vamos a entrar en detalle estudiando uno a uno. Muy bien, continuamos. Iniciaremos este estudio haciendo pues lectura de lo que el maestro Samael nos habla en el libro de Psicología Revolucionaria, en el capítulo 26. Dice lo siguiente:
Lo que hace bello y adorable a todo niño recién nacido es su esencia. Esta constituye en sí misma su verdadera realidad. Miren qué interesante. Lo que hace bello y adorable a todo niño recién nacido es esencia. Es decir, nosotros tenemos que tener bien claro que somos seres espirituales, ¿no? Pero seres espirituales que no nos hemos desarrollado, que no nos hemos logrado como desarrollar todo el potencial que nosotros tenemos. Entonces, esa chispa divina se ve manifestada en un niño recién nacido. Es lo que nosotros percibimos, la belleza, la gracia que el niño tiene, ¿verdad? Y esa criatura que está manifestándose ahí, esa es la esencia. Más adelante este niño cambia, ¿no? Si ustedes van a ver más adelante, a medida que desarrollamos el tema, que este niño ya después se vuelve berrinchudo, se vuelve feo, ya no es atractivo, ya no es simpático, pero es porque ya no se está manifestando la esencia en él. Su esencia siempre se mantiene ahí. Desgraciadamente cae embotellado en aquello que nosotros hoy conocemos como, o que vamos a estudiar hoy día, que se llama el ego y lo que es la personalidad. Muy bien, continuando con el tema de la esencia, estos son los temas que vamos, o los ejes del tema en sí, que son 5. Vamos a abordar sobre el concepto que es esencia, la manifestación de esta esencia, yo creo que ya nos anticipamos a esto un poco, sobre el desarrollo de la esencia, sobre la importancia del cuerpo físico y el estado actual de la conciencia. Entonces, si nos preguntamos qué es la esencia, y dentro de la gnosis se define la esencia como la fracción de alma en nosotros, es decir, es una parte muy pequeña, ¿verdad? Y eso lo podemos ver reflejado en el libro del Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículo 19, donde el evangelista textualmente dice que el Maestro Jesús expresa, ¿no? Y en paciencia poseeréis vuestras almas. Esto nos pone en evidencia pues que nosotros aún no poseemos alma, sino que estamos en un proceso de desarrollar esa alma. Necesitamos pues lo que a la luz de la gnosis se llama el trabajo interior para desarrollarla. Entonces queremos aclarar pues que, por hacer una analogía, ¿no? Tenemos la semilla para que, así como el árbol, ¿verdad?, está potencialmente contenido en la semilla, así nosotros, ¿verdad?, el alma está potencialmente contenida en la esencia para que ésta se desarrolle y crezca, ¿verdad?, y pueda convertirse en algo grande, en algo que verdaderamente nos vuelva a ser verdaderamente espiritualmente desarrollados. De presto, pues también el maestro dice que la esencia es lo divino dentro de nosotros, es lo innato, es lo que verdaderamente somos. Algo que no es ajeno a nosotros, sino que lo que verdaderamente somos. Lo que tiene verdadera realidad, y en el budismo zen se le conoce a esta esencia como Buddhata, o el principio búdico, ¿verdad?, que todos llevamos dentro. Eso es en términos budistas. En términos cristianos podríamos decir que es el principio crístico, ¿verdad?, que está ahí en nosotros, esperando algún día nacer, ¿verdad? Así como se celebra la Navidad, no es más que el advenimiento del Cristo, que ese niño Dios se pudiera interpretar también que la esencia es ese Cristo que tiene que crecer y desarrollarse en nosotros. Pero para ello se requiere hacer un trabajo que posteriormente lo vamos a hablar en posteriores conferencias. Entonces, cuando hablamos de lo que es la esencia, pero también la esencia posee algunas cosas. Imagínense, posee todos los datos para lograr nuestra regeneración, la autorrealización íntima del ser. O sea, que toda la información, ¿no? Así como un árbol dentro de la semilla está contenida toda la información que el árbol va a necesitar, ¿verdad?, para crecer y desarrollarse. Dentro de la esencia también está depositada todos esos datos necesarios. La semilla, por ejemplo, está depositada la información, ¿verdad? La cantidad de oxígeno que tiene que respirar, el sistema vascular que tiene que desarrollar, a medida cómo exponerse y cómo lidiar con
con el ambiente exterior, cómo adaptarse, si hay poca luz o si hay mucha luz solar. El árbol sabe que si hay mucha luz, pues sus hojas se mantienen regularmente, pero si acaso hay muy poca luz, por naturaleza el árbol tiene como agrandarla, ¿no? Y si ustedes ven, si ustedes siembran un árbol o una plantita y la ponen inclinada, por naturaleza la misma plantita va a empezar a curvarse a modo de que su crecimiento sea de forma ascendente. Y todo eso está ahí. ¿Quién se lo dice? Nadie. Ya está esa información en la semilla. Por lo tanto, de igual forma, dentro de nosotros hay toda esa información necesaria para el desarrollo del despertar de nuestra conciencia, para nuestra regeneración, porque estamos degenerados, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, que estamos caídos. Entonces, todo lo que es propio es lo que posee la esencia. La esencia posee todas esas cualidades innatas que nadie nos las ha dado, que no nos, son esas cualidades que no nos las ha dado la sociedad, que no nos las ha dado la familia, sino que son verdaderamente cosas ya muy propias nuestras, ¿verdad? Y entonces, al punto siguiente, que sería que contiene el material psíquico para crear alma. Entonces volvíamos a volver otra vez a la analogía, ¿no? De la semilla. Pues obviamente que está el material psíquico, porque resulta que la psiquis o el alma es en cierto modo de naturaleza más sutil, y el cuerpo físico también tiene que llegar, se dice el maestro, a convertirse en alma, ¿verdad? Porque ahorita no es más que una máquina, ¿verdad? Una máquina orgánica perfecta que funciona de maravillas para los propósitos de la naturaleza, mas no en sí para los propósitos de la divinidad, que eso va a ser un tema que más adelante vamos a hablar. Muy bien. ¿Cuál es el estado de la esencia cuando nacemos? Pues, como verán, y aquí lo expresa el maestro, dice, dentro del cuerpo del niño recién nacido se encuentra reincorporada la esencia y eso da a la criatura su belleza. Curiosamente vamos a aclarar algo, toda persona, no importa cómo haya sido en su vida anterior, si ha sido muy perversa, si tenía un 1, un 2 o 0.5% de conciencia, al nacer nos dan un 3%. Pero resulta que a medida que esa esencia, a medida que la personalidad se va desarrollando, los agregados psicológicos van entrando y se pierde cierto porcentaje de la conciencia. Y si no se pierde ese 3% de conciencia que nosotros ya con el cual venimos, resulta que esa conciencia está inactiva, ¿verdad? Llega a caer en inactividad por la inducción hipnótica que nos produce el mundo exterior o nuestros agregados psicológicos. Y eso es algo que vamos a ir viendo más adelante. Entonces dice el maestro que los niños recién nacidos son maravillosos, gozan de plena autoconciencia, se encuentran totalmente despiertos. Imaginen qué maravilloso. Pero tenemos que aclarar, no es un 100% de la conciencia que está despierta ahí, sino ese pequeño 3% de conciencia que todos traemos al nacer. Entonces, si el niño goza de plena autoconciencia, el niño logra saber quién es él. Él reconoce que posee, que es una chispa divina, ¿verdad? Él reconoce que es un ente divino y reconoce, ¿no? Que su origen verdaderamente es de carácter espiritual. Esto es pues cuando estamos despiertos en esa etapa. Entonces hemos venido hablando de que la esencia es una fracción de alma, pero vale la pena preguntarnos entonces qué es el alma. Y dentro de la sabiduría gnóstica, el alma se define como un conjunto de leyes, poderes, virtudes, atributos de múltiple percepción, y se dice pues que el alma es la intermediaria entre el ser, nuestro Dios interno, y el hombre. Queremos aclarar que es un conjunto de leyes. Me parece que en Jeremías 31-33 es donde habla y dice pues de que dice ahí Jehová, y yo dice, he puesto la tabla de la ley en la mente y el corazón de los hombres, dice, para que nadie ni nada
tenga que enseñaros. ¿Por qué dice esto que nada ni nadie tenga que enseñarnos? Porque ya dentro de nosotros mismos está la información. Lo que tenemos que hacer es accesar a esa información que está allá dentro de nosotros. Lo que tenemos que hacer es permitir que la esencia se emancipe, se manifieste y que sea ella pues la que tome control, ¿no?, de nosotros mismos. Y al permitir esto, entonces la conciencia misma accede a todo ese conocimiento. El problema es que, dada la condición de adormecimiento y de degeneración que estamos, entonces la esencia no puede expresarse tal cual es. Entonces, por dar un ejemplo, ¿no? Una de las leyes, un ser de conciencia despierta, por naturaleza ama, porque amar es una ley. Es una ley, no es un derecho humano, o sea, que no es algo que nosotros debemos de reclamar, sino que un ser con conciencia despierta sabe dentro de sí mismo que tiene que amar, ¿verdad? Porque es una ley y tiene que cumplirla, porque es parte del universo. La creación misma está basada y fundamentada en el amor mismo. Y así podríamos ver, por ejemplo, un ser de conciencia despierta, como es consciente, conoce lo que es la ley de la jerarquía. Por lo tanto, un ser de conciencia despierta, con una esencia desarrollada, sabe y respeta, mejor dicho, a alguien que está en una jerarquía superior que él, ¿verdad? Porque conoce esa ley, sabe que el universo se rige por esas leyes. Pero también alguien de conciencia despierta sabe mandar a los que están en una condición inferior que él. Y sabe mandar con conciencia, ¿no? Se vuelve una autoridad consciente, no una autoridad inconsciente como las que tenemos hoy en día. Y así pudiéramos hablar de múltiples leyes, ¿no? Poderes, obviamente que ni qué hablar, pues la conciencia tiene poderes extraordinarios que son muy propios de ella, como son la clarividencia, la telepatía, la intuición, el don de ubicuidad. Tiene, por ejemplo, en individuos ya muy desarrollados, cuando alcanzan las alturas de un Cristo, por ejemplo, desarrollan el don de lenguas, pueden tener el don de la ubicuidad, pueden manejarse conscientemente en los distintos planos de conciencia, de tipo superior, etc. Y tiene atributos múltiples de perfección. Cuando hablamos de atributos múltiples de perfección, recordemos que nosotros somos hijos, ¿verdad?, de la divinidad, de un creador, de nuestro Padre que está en secreto, y también de los aspectos femeninos de Dios, ¿verdad? Entonces, un atributo de Dios como Padre es la sabiduría. Un atributo de Dios como Madre es el amor, la compasión. Un atributo de Dios como Padre, pues es el aspecto de la justicia, ¿no? Entonces, obviamente que estos atributos múltiples de perfección tienen grados y grados, ¿no? Dependiendo del desarrollo en que cada quien vaya teniendo. Entonces, por eso el mandato del Maestro Jesús cuando dice, sed perfecto como vuestro Padre que es perfecto, apela, alude, señala el Maestro Jesús a que nosotros tenemos que perfeccionar esos atributos y esas cualidades propias de nuestro ser. Y es por lo tanto, dice, la intermediaria entre el ser. Bien es sabido que nosotros tenemos un vehículo físico y nosotros podemos interactuar, ver, percibir el mundo exterior. Pero dado que Dios o lo espiritual o lo divinal dentro de nosotros tiene una naturaleza más sutil, puede ser que es un estado de materia siempre material, pero más sutil. Y hay grados y grados, ¿no? Mientras más cerca estamos de la divinidad, menos material es su forma de manifestarse, de ser. Entonces necesitamos al alma, necesitamos desarrollar las facultades internas, necesitamos desarrollar todas esas cualidades propias de la esencia para que nosotros podamos tener una comunicación, una vivencia directa con lo divino, directa con Dios, de conocer de primera mano esos misterios y enigmas, ¿verdad?, que para la mayoría de la gente están ocultas, pero que no están ocultas para aquel que ya desarrolló su alma. Por lo tanto, el alma es la mediadora, ¿no?, la intermediaria entre el ser, entre Dios mismo y nosotros. Porque alguien que no tenga desarrollada su alma no va a poder tener y ver a la divinidad de tú a tú. Muy bien, vamos a continuar.
Vamos a hablar pues lo que contiene la esencia. En la esencia, nos dice el maestro Samael, está la religión, el Buda, la sabiduría, las partículas de dolor de nuestro Padre que está en los cielos y todos los datos que necesitamos para la autorrealización íntima del ser. Muy parecido a lo que anteriormente hablamos. Es de hecho y por derecho que cada una de las personas que se evocan a estos estudios, y no necesariamente a los estudios gnósticos, sino que de forma muy natural, mucha y gran parte de la humanidad busca de tener algún encuentro religioso, ¿no? Hay gente que busca las religiones, pero esa búsqueda de religión mayormente está motivada por ese impulso de la esencia misma. Fíjense, la esencia misma anhela volver a sus raíces. Y esas raíces es Dios mismo, es la divinidad misma, es el ser mismo. Entonces, por eso es que nosotros, si ustedes ven por naturaleza, cuando uno viene a este país y uno trata de encontrarse con aquella gente que es del mismo país de uno, porque resulta que tenemos afinidad porque compartimos las mismas creencias, la misma cultura, la misma alimentación. Entonces hay como un cierto deleite por encontrarnos con gente de nuestro mismo país. De igual forma, ¿no? La esencia busca a la religión porque es la que contiene, ¿no?, aquello que es propio de ella. Por eso es que nosotros la búsqueda constante de Dios, aunque sea en el mundo exterior, siempre está motivada por la esencia, porque esa información está ahí adentro. Entonces la esencia siempre busca, ¿no?, la religión. Entonces dentro de ella está contenida el Buda, está la sabiduría. Cuando hablamos de la partícula de dolor de nuestro Padre que está en los cielos, ciertamente el Padre, ¿no?, como Padre, nosotros somos hijos de Él, al venir a este mundo de dolor, de sufrimiento, ¿no? Porque la esencia, al venir de los mundos superiores y llegar a este mundo tridimensional, y ya no digamos a los mundos más abajo, sufre, terriblemente sufrimos. Por muy bonita que se vea la vida acá, obviamente que nosotros vamos a sufrir de un modo u otro. Entonces el padre pues siente dolor, ¿no? Es como que nosotros tengamos un hijo que se descarríe, que caiga preso constantemente, que caiga en vicios, que cometa crímenes. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Nos sentiríamos dolidos, ¿no? Y quisiéramos pues ayudarle y tratar que éste se regenerara. ¿Y qué pasa si este hijo nuestro, en vez de regenerarse, pues reincide en el error? Pues obviamente eso nos causaría un cierto dolor. A eso apela pues esto que dice que las partículas de dolor de nuestro Padre que está en secreto, por el amor mismo que Él tiene a nosotros, sufre, ¿no? Y Él quiere y busca la manera de ayudarnos. Media vez pues nosotros también colaboremos con nuestro Padre interior profundo. Vamos a hablar sobre la manifestación y desarrollo de la esencia. Entonces hay una pregunta arriba que dice, ¿hasta cuándo inicia y termina el desarrollo de la esencia en un ser humano? Sin ningún tipo de ayuda. Es decir, el 3% que tenemos, hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, nos dice el maestro, y lo voy a leer y después lo vamos a discutir un poco. El normal crecimiento de la esencia en toda criatura ciertamente es muy residual e incipiente. Incuestionablemente la esencia solo puede crecer por sí misma, sin ayuda, en pequeñísimo grado. Hablando francamente y sin ambaguez, diremos que el crecimiento espontáneo y natural de la esencia solo es posible durante los primeros 3, 4, 5 años de edad, es decir, en la primera etapa de la vida. Es decir, que esa esencia se desarrolla, ¿no? Resulta que el niño cuando nace, pues obviamente trae ese 3% de conciencia y empieza a activarse y a crecer cada vez más. Por eso es que es bien curioso en estos niños que experimentan, que recuerdan sus vidas pasadas, ellos tienen los recuerdos de dónde vivieron, de dónde estuvieron, de quién fueron en sus vidas anteriores, y a medida va creciendo el niño empieza a comentar cada vez más y a teniendo más recuerdos de quién fue en su vida pasada. Pues resulta que llegado a los 4 o 5 años, este niño empieza a perder esos recuerdos.
Si ven, al principio él recuerda, pero a medida va creciendo recuerda con más detalles dónde estuvo, ¿verdad? Recuerda con más detalles datos de su vida anterior, pero a medida va creciendo él empieza como a olvidarse y va perdiendo la memoria y ya no puede acordarse más de, de sus vidas pasadas. Y es por el hecho de que la esencia se estanca. Y se estanca porque adquirimos una personalidad y porque adquiriendo una vez la personalidad, los defectos empiezan a tomar posesión, como vamos a ver posteriormente en los otros temas relacionados a la esencia y el ego. Entonces, por eso es que la esencia se estanca hasta ahí. Entonces, su manifestación libre de ese 3% de esencia es desde que nacemos a los 4 o 5 años, ¿no? Su desarrollo es desde esa edad, se manifiesta y se desarrolla en ese periodo que acabamos de mencionar. Bueno, ¿y cómo se desarrolla la esencia? Para que la esencia se desarrolle, se necesita únicamente el desarrollo de la esencia, nos dice el maestro, eso se basa únicamente en que es posible a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Es decir, que el que nada hace, nada logra. Aquí se refiere pues que hay que hacer un trabajo que nos permita crecer interiormente y permitir que la esencia se desarrolle. Este trabajo del cual estamos hablando es para personas que han desarrollado la personalidad. Se trata de algo psicológico. ¿Por qué queremos decir que se haya desarrollado la personalidad? Pues resulta de que más adelante vamos a ver que la esencia y la personalidad tienen que llevar un desarrollo que sea equilibrado, ni desarrollar mucho la personalidad, ni desarrollar mucho la esencia, sino que ambas vayan al mismo ritmo desarrollándose. Y eso lo vamos a explicar por qué. Pero para darles una idea, si ustedes se dan cuenta, un niño recién nacido, de 1 año, 2 años, él experimenta cosas y pues ya es consciente de muchos fenómenos que se están dando alrededor de él porque es clarividente. Él tiene sus facultades internas. Pero resulta que como él no tiene un lenguaje, no tiene un habla, y dentro del habla, la personalidad es, perdón, el habla es parte de la personalidad, el niño no puede expresarse, el niño no puede comunicarse, ¿verdad? Tiene desarrollada la esencia en su 3%, pero no puede expresar, porque en este mundo tridimensional se hace necesario el desarrollo de la personalidad, ya que la personalidad es simplemente un medio de comunicación. Eso lo vamos a ampliar más adelante. Por lo tanto, para el trabajo que tiene que ver con el trabajo de tipo psicológico, pues se necesita tener estudios. Y para estudios se necesita aprender a leer, se necesita aprender a escribir, se necesita cierto grado de educación, que nos permita pues comunicar y poder transmitir a las personas que entran en estos estudios la educación de tipo superior, como es la gnosis, y dar ideas y conceptos claros de aquello que se puede hacer. Porque usted le puede hablar a un niño sobre gnosis, pero como él todavía no tiene desarrollado lo que es mente, él no va a entender eso. Por esa razón es que, como dice el maestro, este trabajo es para toda persona que ha desarrollado la personalidad. Se trata de algo psicológico. Obviamente que hay de personalidades a personalidades, ¿no? La personalidad de un campesino sigue siendo personalidad, ¿verdad? Pero es una personalidad muy diferente a la de un profesor o un médico que tiene una personalidad muy robustecida, una personalidad académica. Pero la diferencia va a ser en modo de presencia, ¿no? Tiene más presencia un académico que un humilde campesino. Pero más sin embargo ya el campesino tiene desarrollada la personalidad, que es una personalidad campesina y que por lo menos desde su nivel y desde su forma de que fue educado o crecido, él va a poder captar el conocimiento de forma pues muchas veces hasta más sencilla y más asequible, ya que la gnosis por alguna razón es mucho más difícil para la gente de tipo intelectual. Entonces hablamos acá de que ese trabajo
vea que se habla aquí para el desarrollo de la esencia se llama el trabajo interior. Más adelante vamos a detallar el trabajo interior y voy a repetir, ¿verdad? Y esto generalmente lo van a escuchar casi en todas las conferencias, que ese trabajo interior tiene que ver con trabajar con los 3 factores para la revolución de la conciencia, que son el morir, que tiene que ver con la muerte de nuestros defectos, el nacer, que tiene que ver con la regeneración sexual para hacer un sabio uso de nuestras energías sexuales y poder crear, ¿no? Así como creamos un cuerpo físico con energía sexual, así también vamos a crear un ser espiritual dentro de nosotros. Vamos a crear esa alma mediante el sabio uso de esas energías, pero eso vamos a entrar en detalle posteriormente. Y está el tercer factor, que es el sacrificio por la humanidad. Si no hay amor, si no nos entregamos hacia nuestros semejantes, difícilmente vamos a crecer en este camino. Entonces, retomando parte del libro del maestro Samael, dice: la esencia libre nos confiere belleza íntima. De tal belleza emanan la felicidad perfecta y el verdadero amor. La esencia posee múltiples sentidos de perfección y extraordinarios poderes naturales. Miren qué interesante. En la gnosis no nos interesan los poderes de la mente. En la gnosis nos interesan los poderes naturales, ¿no?, de la esencia. Pero ojo, que la motivación no sea la búsqueda de poderes en estos estudios. Que la motivación sea que nosotros despertemos conciencia para ayudar a nuestros semejantes. Eso es lo que se conoce como el desarrollo del bodhisattva. Porque de nada, si yo, lo que es más trascendente es lo que está motivándome a mí a mi transformación interior. Porque yo puedo, por ejemplo, buscar transformarme, ¿no?, y salvarme yo. Pero cuando nosotros tratamos de salvarnos para salvar a otros, eso tiene una trascendencia que tiene un valor que es muy bien visto por la divinidad, porque logran ver que la motivación del cambio interior de uno, del despertar de la conciencia, está motivado por algo trascendente, que es el amor y la compasión. Por lo tanto, eso nos permite, ¿verdad?, tener el apoyo y la gracia de la divinidad. Entonces, vamos a hablar sobre la importancia del cuerpo físico. ¿Para qué fue creado este cuerpo físico? Bueno, el cuerpo físico solo es creado con el propósito de que la esencia se manifieste y adquiera la experiencia indispensable para su desarrollo. O sea que esto es una analogía, ¿no? Resulta que nosotros venimos de las dimensiones superiores y venimos y nos dan un cuerpo físico. Obviamente que esto tiene todo un proceso que lo vamos a abordar en el tema sobre evolución e involución. Pero bien, venimos desde los mundos superiores y nos dan un cuerpo físico. La finalidad es, pues, resulta que cuando estamos allá en los mundos superiores nosotros gozamos de dicha, de felicidad auténtica, ¿no? Pero resulta que nos pasa como la del niño aquí, cuando estamos recién nacidos. Nosotros somos felices, estamos contentos, gozamos de belleza, pero nosotros no tenemos conciencia, ¿no?, de todo lo que es vivir en esta vida, ¿no? No tenemos conciencia de que para que el niño tenga comida hay que ir a trabajar, que para que el niño esté en un techo hay que hacer ciertos sacrificios. El niño no tiene conciencia de que todo lo que goza en esa etapa de la vida es proveída por sus padres, pero él no sabe lo que cuesta eso. Hasta que él se convierta en un adulto y tenga que ir a trabajar, tenga que ir a ganarse el pan, a enfrentar las dificultades de la vida, todas estas cosas, entonces hasta entonces él toma conciencia, ¿no?, de lo que cuesta el pan, de lo que cuesta tener un techo. Por lo tanto, ya siendo esta esencia un adulto, ¿no?, logra valorar todo lo que tuvo en su infancia. Es decir, que ahora sí, cuando se disfruta de algo, se disfruta con mucho más, dijéramos, con mucho más valor, con un valor agregado, porque nos ha costado. Lo mismo pasa con este niño riquito, ¿no?, que todo lo tiene, derrocha el dinero como nada le cuesta,
hasta que no lo pongan en una situación que vaya y trabaje, ¿no? Y lo mandemos a que pase penurias, hasta entonces él va a tener conciencia y valorar lo que tenía en su casa cuando estaba en opulencia. Entonces, una analogía similar, la esencia tiene que venir y pasar múltiples experiencias, ¿no? Para crecer, porque resulta que las facultades que la conciencia tiene, es necesario que se perfeccionen, se desarrollen. Acuérdese que todo está en estado embrionario y que en ese estado embrionario pues todo va a estar, como quien dice, limitado. Pero en la medida que este embrión se desarrolla, ¿no? Crece, se desarrolla y da sus frutos, se desarrolla plenamente. Entonces el vehículo físico es necesario para que la esencia venga a tener las experiencias de la vida, ¿no? Que sepamos, como dice alguien por ahí, que con el cuerpo físico se experimenta el placer y el dolor, ¿verdad? El sufrimiento. Eh, pero también con la mente experimentamos la felicidad, ¿verdad? Con la conciencia experimentamos la paz, la bienaventuranza. Entonces se necesita pues primero que hagamos un trabajo con nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Que hay que cuidarlo, hay que desarrollarlo plenamente. Y eso hay un estudio que vamos a hablar sobre las distintas etapas en que la energía sexual se manifiesta para que desarrollemos nuestro cuerpo físico plenamente. Pero resulta que ni siquiera eso desarrollamos plenamente. Pero bien, entonces queda claro que la esencia tiene que venir a este mundo tridimensional para pasar por los distintos gimnasios duros de la vida, para que ella pueda pulirse y crecer. Como dicen, pues que el oro se prueba con el fuego. Vamos a hablar el estado de la esencia. ¿Cuál es el estado de nuestra alma o cuál es el estado de nuestra esencia? Pues obviamente que el estado actual es que somos seres dormidos, ¿no? Antiguamente, antes de cuando estábamos, lo que llama la Biblia en el estado paradisíaco, en el Génesis, ¿no? Gozábamos de conciencia. Pues resulta de que la perdimos debido al error que cometimos, que cometió toda la humanidad de aquel entonces, y que ahora pues esa humanidad de aquel entonces somos nosotros mismos en estos tiempos, que en los cuales estamos degenerados, ¿no? Porque cometimos el error de comer del fruto prohibido. Posteriormente vamos a hablar sobre ese tema y vamos a ahondar. Ahorita solo hago mención de por qué fue que nos caímos. Entonces, y perdimos las cualidades espirituales que antes teníamos. Esas cualidades que mencionamos anteriormente. Intuición, clarividencia, telepatía, la capacidad de movernos en las múltiples dimensiones de forma consciente, la capacidad de recordar nuestras vidas pasadas, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente, esta es la condición y este es el esfuerzo de la enseñanza gnóstica de que nosotros nos regeneremos y que volvamos a reconquistar ese estado de inocencia, ese estado paradisíaco en el cual una vez tuvimos y que recuperemos todas esas facultades internas que nos permiten verdaderamente comunicarnos con la divinidad de cara a cara, ¿no? De forma directa. Muy bien, agradecemos que hayan participado viendo esta presentación en PowerPoint o bien en forma de video también. Les pedimos de que tomen nota cada vez que se hacen estos estudios. Este video o presentación de PowerPoint lo vamos a subir en el aula virtual que tenemos y posteriormente a esta presentación la siguiente actividad es de que ustedes contesten un cuestionario o un pequeño examen corto para que de esa manera la información que ustedes están recibiendo quede más en la memoria a largo plazo. Porque resulta que cuando estamos en una conferencia o vemos un video como esto, sin que nosotros interactuemos con los contenidos, se queda en la memoria corta y al siguiente día que venimos a la conferencia, a la semana por ejemplo, ya ni siquiera nos acordamos del tema que vimos. Por esta razón les pedimos que hagan estas pruebas, que reflexionemos sobre los contenidos
Las preguntas en cierto modo motivan el aprendizaje y nos ayudan a retener mejor la información a la cual hemos sido expuestos. Muy bien, mi agradecimiento. El siguiente tema que sigue a continuación de este va a ser sobre la personalidad. Entonces, les invitamos pues que hagan el mejor de los esfuerzos y que traten la manera de reflexionar sobre lo que es la esencia. Cada vez que vean un niño, reflexionense, véanlo, traten de captar esa energía, recuerden lo que hemos hablado acá y al ustedes ver este niño y al confrontarlo con la información que se les ha dado, va a surgir una información, ¿no? Van a captar el significado, van a comprender de forma directa, van a aprender a captar el significado de lo que aquí se ha estado tratando pues de divulgar o de compartir con ustedes. Bien, muchas gracias. Paz inferencial.